Ekwa anoso tenewa hayosin ewa kwasahi yos. Ekwa nimaye tiana yiyahaye tiana. Ekwa nimaye hewa. Ekwa niheya tenewayo. Shahaye yosin hewa. Ni hewa. Safi. Tikwa yaha tenewayo tiana yaha. Ekwa ni shahaye tiana yiyahaye. La guardan y escapamillan belicencia, cachubebar y cuentas palabras pechan y se no perdía. En este momento vamos a realizar la armonización para que este espacio de encuentro se llene de energías positivas. Mi lengua, si se dejara de hablar, se estaría perdiendo todo el conocimiento, todo el significado de la existencia, de la vida. 비슷해 선생나요. 여태까지 완전 여태와 힘이 비슷해 선생. 아저 나뉴 저 저비티 단지비도 힘다고 나뉴 비슷해 힘이죠. 나기 왜때기 와우 이번스도 저 비슷해 원스 저 자빠간다 저한테. Por eso, hablar la lengua es muy, muy importante porque la identidad se ve allí. Pues realmente uno ve que es que el otras lenguas pues domina lo nuestro, pero no en la potencia de mantener la vida. ¿Cómo se dice papá en Azayugüe? Tata. ¿Cómo se dice perro en Azayugüe? Alcu. Misha mauga pembe. Jimbañuk. Mauga ñua. Para un indígena es importante la lengua, porque es como este chinchorro que representa la cosmovisión, la esencia de cada uno de nosotros. Es como la enramada, ¿sí? Es la protección, es como la casa, ¿sí? Entonces perdemos la lengua, perdemos el chinchorro, perdemos la enramada, la casa. Es nuestro territorio, por eso es muy importante la lengua para un indígena. Los conocimientos que moviliza la lengua son también saberes que reflejan los comportamientos de las personas, sus corporalidades, su relación con el territorio. Tukuikunata, kamkunata neneme no canchepa rimaikunata katichisonchi. Ñuqpachisonchi no canchepa suma rimaita, no canchepa suma munaiska rimaita, no canchepa yuyaita, suma kausangapa apasonchi. Yo diría de un 10, uno diría un 8, digamos que está
dejándose de hablar. Hoy los jóvenes pues más se apropian de otras lenguas que es como prestadas, porque esto fue más antes de cuando llega el hombre blanco a nuestro territorio, pues fuimos obligados nos prohibían nuestros idiomas porque decían que eran idiomas satánicos. Hay un ritual muy importante que es un ritual que practican todos estos grupos, que es como el ritual, pues, y la posibilidad de celebrar estos rituales en sus propios idiomas es una cuestión muy valiosa para los grupos, en la medida en que hay ciertos rezos que si ya no se hacen en la lengua, creo yo, pierden potencia, ¿no? También son las que es que otro no guapa. No que tiene que pido que no que lo que es una que para lo puedo acá más que digo que nada que no que nada que tiene que puedo acá lo que es nada que lo que me que na cam hay me que con que no que me que marido que para lo puedo acá no ella na que vino que rey kuna mana que mai na que tu pana irina y paka ka waka na que na que ina ta kana que cam hay na ha ina ta hay pa. Nada de poros coger se pise un goyo en pajía. Mañana hojía, un tejido en goyo hojía ya acá maca hotaya no taya. Casambras que igual es una poros coger un goyo cacaje guaya. La señora mayor de la comunidad de Urraichi, Aura, habla de que nosotros debemos mantener nuestros saberes propios, las tradiciones, y le cuenta a sus nietos de que tienen que seguir así como hace ella, que se levanta muy temprano, se viene para el fogón, comienza a preparar la leña, prende la candela para hacer el café, y le cuenta a ellos de que los buenos días en nuestra cultura es qué soñaste, cómo dormiste, y les cuenta a ellos que esto es para que ellos no se lo olviden y mantengan la cultura. Es importante preservar la lengua porque es un elemento fundamental que nos permite nosotros conservar también el territorio, nuestra espiritualidad, nuestras artes, sí, una serie de elementos que son fundamentales en la vida diaria de nosotros como Wayuu. Ella puna kai no lo pio que wini wai no lo ri ke we na ka na ya kai we na ke ana ya ka huwa ni na ke Kuhana pa wa na wi chok la wa ke re wa na yo ri yo piu ke ka me yo wa nya la ri pa ta no ho ne ami
na ke ka me ho na ke wa nya ri ka pi yu ke ri yu ko re ho wa nan ka me ho ma ho wa nya lo ri ka ka ri ma la ma wa we pa la ri ka ka me ho ka re wa ka ri ka pi jo re wa ka me ke wa la ka ma wa ri ma le ka wa ku la pu ka ma ho na kai wa ya ni lo wa ku la pu ka ha pu hana na wa le te ri ha ka ri ma la e ka ma ho na ke wa ana lo na ke a pu ka ha pu hana e ya na si yu ko na no ma la lo ha i le ke ha pa la ne pe he wa la ko. Los lingüistas llamamos familias, ¿no? A agrupaciones de lenguas donde uno puede ver que tienen un origen común, ¿no? Por ejemplo, el francés, el español, el italiano, uno rápidamente se da cuenta que tienen mucho que ver. Nãy tiếng giờ sẽ na ra hay na ai đẹp biết thì sao Desde la perspectiva teórica, lingüística, lengua e idioma significa absolutamente lo mismo. Significa un sistema de comunicación a través del lenguaje. De las 65 lenguas que hay en Colombia, indígenas, amerindias, indoamericanas, ¿no? Estas 65 lenguas se pueden reagrupar en 21 fuentes originales. Vamos con ustedes, la primera palabrita. Y con este grupo, a ver, ¿cuál? Maicán grupo más allí ya. Acá iba a ver. Ingamecane, suavecito. Ingamecane, azuita y mutewa. En español existe una diferenciación social entre qué es idioma y qué es lengua. Lengua tiende a ser como una denominación un poco más despectiva, ¿cierto? Idioma es algo que tiene estructura, que tiene escritura, que es más complejo, pero lingüísticamente hablando es lo mismo. Ingamicane, asuita y motegua, wiñachi huascacuna, itaita carlos tamavisa chupupi, yucaisa huascacuna. Total, son 13 familias y 8 lenguas aisladas, pero que corresponden a una estirpe, a un brote propio también. Entonces son 21 estirpes, cosa que es muy considerable, ¿no? Muy considerable en relación a otras partes del mundo. Como Brasil. Como Brasil. Brasil es un territorio mucho más extenso que Colombia, tiene una diversidad semejante a Colombia. En nuestra lengua, que es Magta, la palabra en sí ya me está relacionando con la selva, con el territorio, con el agua, con el viento, con el cielo. Además también me lleva hacia el pasado, con el habla. Cada palabra tiene un significado profundo. No es solamente un código lingüístico el que se pierde, sino un ser que está adaptado a vivir en esta selva. Una persona que efectivamente maneja una lengua amazónica, con sus complejidades, que son totalmente semejantes a las complejidades de nuestras lenguas europeas. Aquí se hablan lenguas tipo griego antiguo, como es el Kogi, lenguas tipo chino, como el Embera, lenguas tipo húngaro o turco, como muchas de las lenguas que llamamos aglutinantes, que hay muchas acá. Es decir, usted tiene gramáticas que son tan complejas como el hindi, más complejas que el mandarín tal vez, o que el inglés. Entonces, usted está frente a cosas muy considerables que manejo de ellas indirectamente le abre a universos mentales distintos.
las lenguas indígenas son 65 lenguas, de las cuales 45 están en la Amazonía colombiana. 2 lenguas criollas, como la lengua ripalenque, que es una lengua africana con castellano, y la lengua creol de San Andrés Islas, que es una lengua que tiene el inglés, pero también tiene base africana. Hay lenguas como mi lengua, como la inga, que está emparentada con una familia lingüística que es transnacional. Se es hablada en 5 países de Sudamérica. Hay lenguas que son únicas porque son las más antiguas de los indígenas o de la humanidad, podríamos decir. Hay lenguas que solamente funcionan con 3 vocales, pero funcionan. Entonces esa riqueza de la diversidad lingüística que existe en Colombia, esa diversidad debería ser estudiada en la academia, debería ser promocionada, ya deberíamos tener traductores e intérpretes en todas las lenguas que estén haciendo el servicio de comunicación en todos los lugares donde se requiere, en salud, en justicia, en administración pública. Digamos que a eso es a lo que está exigiendo también esta diversidad. Nasayuwa sini, nasayuwa yo, bagachte mutsante, y na chalechque, y pechcano yo sana tawa, mete yo, ya es mechka, acha, nasarabai, wasna yun, yo no estaba, ya sí, pues me vio yune, pues, luchte y jichque, pillan yo aquí, me heusante, ¿no? En una sola palabra dice muchas cosas. Por ejemplo, la palabra nane. Nane. Hay 3 morfemas. Na, a y ne. Traducido, se entiende como territorio, o como tierra, o como chara. Pero si uno va más a la profundidad, na es ser, a es tener, y ne es esencia, cuerpo, forma. Entonces, no es territorio simplemente que es un ser con cuerpo, ser con existencia. Entonces, es ahí que cada morfema, cada base, cada raíz está diciendo más, está relacionándose con la cosmovisión, con el entendimiento, con el significado, digamos, de esta existencia que tenemos acá. La simbología que hay en la lengua y en el territorio le permite a los indígenas entender cuáles son los ciclos. Hay un verano, hay un invierno, hay toda una tradición oral sobre cómo ocurren estos fenómenos climáticos, y en ese sentido ellos pueden organizar también la vida. Ella, huepa majo ella que acá majo es acá huepa acá huepa pio na kai cula hay pa guat ala cura ne ka ai ne ka pe ne ka na ka na ta mi ne ma ka wa na lo na wi chu pe ka na wa na lo na kai na pu na ma pa chera ka hai ma ka piu ka hu wa la wi chu ka wa la wi chu ka pa yu me chu ka hu to ra pa pa yu me chu me ka hu pe chu en ho pa me chu ma ka ya ni mi na mi we ka mi nya ni pa ma mi no lo pa yu ka hu pe chu ma ka he wi nya ta we ka wa e ri na ki ya ri cho he wa na ke wi chu pe na pe hai ma ri piu ke wa e ka me piu ka we ko wa na ka wa na
Guapuaca. Tiene que Puaca, lo dije guapo. Ya que rica una que te mucho en el auto. Tiene que Puaca, lo dije que mapea que quiñata que tiene que hay caihan. Y que guapo yo que tiene que hem hay guapo. Es aminana hem hay guapo. Piu que maina que cam hey ne me maca pana. Pirehina. El conocimiento profundo y la relación de tu mundo, del mundo indígena o del mundo afrocolombiano, lo haces con tu propia lengua. Si tú pierdes esa lengua, pierdes fundamentalmente tu identidad. Si nos quitan la lengua, nos quitan todo. Es como se pierde absolutamente todo cuando perdemos la lengua. Perdemos todos, nosotros, tú, yo, todos perdemos. La extinción de una de estas, pues sí, eso es decir que es como la desaparición de una cara de la humanidad. Porque la lengua es la manera como el espíritu humano se enfrenta a la realidad, la modula, la expresa y la transmite. Los relatos, la memoria oral de la cultura guayú, es un mundo porque eso nos indica a nosotros, nos orienta de dónde somos, quiénes somos, para dónde vamos. Las lenguas que se encuentran extraviadas. Yo creo que cada una de las lenguas que existe en Colombia estamos a esa dirección. No se está usando como debería ser. Mantener todos esos símbolos, ese contenido ancestral, esa narrativa del origen de toda la vida, el origen de la madre tierra, el origen de la abuela araña, el origen del abuelo pájaro, el origen de los vientos que existen en nuestro territorio, ¿sí? No se está practicando, no se está ejerciendo. Ancestralmente ya nuestros abuelos, ellos ya eran así, unidos, muy unidos. Ellos no podían comer, no podían, o sea, comer sin compartir, ¿sí? Tenía que ser unidos, todo unido. El desayuno, después de que llegue del trabajo y a la cena también, ¿sí? Todo era unido. Hay diferentes lugares en donde uno puede arraigar la identidad. Puede ser el territorio, puede ser la comida, puede ser la lengua, puede ser la espiritualidad. Y solo allí es donde la identidad puede continuar o fortaleciéndose o también como
transmitiéndose a otros. Pero la realidad indígena es territorial. Por lo tanto, normalmente hay que propender al bilingüismo o al trilingüismo, es decir, que la gente también hable español, o portugués, o inglés, o francés, porque eso les permite a veces comunicar entre sí, porque hablan lenguas distintas, y comunicar con el mundo exterior. Si nosotros no tenemos en cuenta o no conocemos nuestros orígenes como debe de ser, entonces allí hay un problema tan grande, un problema tan complejo, porque es donde empezamos a adoptar elementos que vienen o que no son propios de la comunidad. Son lenguas que permiten incluso tener unos códigos muy antiguos de conocimiento. Entonces, por eso es que no se pueden perder las lenguas en el país. Todo lo que vemos acá lo habita algo, que nosotros llamamos nae o nanate. Entonces, el lenguaje es vida, es existencia, es explicación, es saber. La lengua termina siendo un aspecto importante en términos simbólicos porque es la forma como yo puedo transmitir a las nuevas generaciones, digamos que todas las historias de origen de mi pueblo, ¿no? De mi comunidad, ¿no? Entonces, si yo dejo de comunicarme en mi propia lengua, digamos que todo ese aparato simbólico que pasa por lo espiritual, por lo ritual, por el origen, por los mitos de origen, se pierde, ¿no? Porque si lo intentamos traducir, pierde sentido. Si pensamos en cómo son las diferentes estrategias metafóricas de las diferentes lenguas que hay en Colombia, estamos hablando de todo un universo de posibilidades de cómo vamos a nosotros interpretar por lo menos las emociones. Aquí solo estamos hablando de emociones. Ahora pónganle todo lo otro que existe que nosotros hacemos a través del lenguaje. El lenguaje no es solamente que yo digo, el otro recibe y entonces transmitimos una información. Es mucho más que eso. Nosotros a través del lenguaje estamos también transmitiendo todo lo que somos como personas, pero todo lo que somos como sociedad también. Y la diversidad de lenguas en Colombia lo que nos está mostrando es esas posibilidades de diferentes sociedades, diferentes organismos que hacen parte de todo un ecosistema complejísimo. Yo me ne un se pillane este ya pues yo me sana totesa jetzt ka yo de yo totesa asa nasa yo me sana kun de net khode man spen de yo sai de fine de khode ki de wa sa ki de wa sa fine de wa da asa jang ja este jet kwa fi lo na ip net khode na wa sa fine de wa da de wa sa fine ya wa na pues was este shuka uns kamu pana ju ne me te yo ma yo pa po chi yo me vite pa cha pe yo me se ki pues pa ya yo me yo de vite pa ha jin de vite ki wa was ju ja pa ga pues este ya este ki was pues yet na pues yet he thau de me te
en la diversidad, digamos, étnica y lingüística que hay en Colombia, hay diferentes formas de vivir el mundo espiritual, ¿no? Que están conectadas con la lengua, con el territorio, con la naturaleza. La simbología ancestral que encierra la cultura wayú se basa en que nuestros dioses se comunicaban entre sí mediante el wayúnaiki. Wayúnaiki es nuestra lengua materna, porque se considera la palabra como un elemento fundamental de respeto y por sobre todo sagrada. Pues de ahí mismo nos traían pues nuestros abuelos que de esto así podemos vivir en idioma, pues ellos nos enseñaban que de esta mata, de esta agua, de esta hierba nos podemos curarnos. Entonces pues en estos tiempos la nueva generación ya pierde eso porque pues, ya no sabe el nombre de una hierba, embora, de tal mata, pues todo se nos está acabando. Ay, ya. Camiritejo corre carica caje. ¿Qué ha pucho? No pena chirica. Puja que onemato. Me que china la gari. Pena heri. Kasma kaperi ripana que nema. Ina ha choco ante mene ya. Ina aripana que no lo que me caripana. Hoy que ina chu. Estamos hablando sobre esta matica que es para curar, para que la culebra no le muerda. Se coge la hojita y se lo machuca la hojita y se echa en todas partes del pie. Entonces cuando la culebra siente el olor, él se corre, él no le muerde. Y este dice que aquí lo cortaron jugando entre niñas, ¿no? Cortaron este pedacito aquí y otro acá. Y lo pusieron en el cuello, se amarraron en el cuello y le dio un mareo como una borrachera. Ellos quedaron, pero son niños en tiempos de jugando, molestando con esa matica. A cualquiera le coge y le da una borrachera. Entonces ella dice que si no hay nada para tomar, ella amarra esto y se emborracha ella. Hasta ahí no es este cuento de la matica para espantar la culebra, ¿no? Ajá. Para espantar la culebra, es esta matica. Yo pienso que las lenguas, lo que se pierden no son las lenguas, lo que se acaban son los hablantes. Y cómo se acaban los hablantes a través de todos los conflictos pues, que conocemos que suceden en Colombia. El tipo de amenazas y de riesgos son múltiples realmente. Una persona, una comunidad, todo un pueblo que no tenga territorio y puede tener lengua materna, realmente dejamos de existir, porque la fundamentación de la existencia individual y colectiva de una comunidad, de un Eiruku, es y se basa básicamente en el territorio. Ya no puedes interlocutar con los árboles, ya no puedes hablar de la Pachamama, de la profundidad de la madre tierra, ya no podrías conocer que esta planta sirve para la mujer, esta planta sirve para el hombre, esta planta es caliente, esta planta es fría, ya no podrías describir tu mundo, te quedarías en un infinito allí y tendrías que asumir otras posturas que no son las tuyas. Ella popiña no lo que winnie wancha no lo apuca no el ame que winnie wan la piqui hata no nataka no pechuare que winnie wan no lo que Palawan we mahin kare we nga wihin wa wanya kare mahin wa ke Palawan ni we mahin ke piu ke pamare wa wanya ka hiu kai mala ma wa hiu po mani wa ri mahin wa mi tahin kare mahin wa hiu ka me ke na la he ya na pa pu le wa ke ka no hiu wa hiu la le wa ke ma ka ai le wa ke ai no ko wa po mani wan ri mahin po mani. Es importante eliminar el racismo
lingüístico que todavía persiste en la educación y bueno, en las demás instituciones en el país. Ahora, la gente decide muchas veces, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo sea un indio, típico. Entonces, ¿por qué? Pues porque nos tratan mal, porque somos gente de segunda clase, etcétera, etcétera. Entonces hay que decir, usted no quiere que su hijo sea indio porque usted tiene una idea de lo que es indio que le han metido en la cabeza. Y ahí está otra idea, mira a ver qué le parece, cómo es la cosa. Y uno lo ve. Una mujer de 30 años en Puerto Inírida. Ministra, le agradezco que nos haya dicho que la lengua de mis abuelos era buena, porque nosotros pensamos que eso era feo y había que salir de eso. Entonces, hay campo para una política interesante. De pronto los pocos boras que somos hablantes, pues somos casi puros parientes, entonces no podemos formar parejas, ya que en una pareja pues uno mantiene hablando, entonces los hijos ya nacen con eso. Entonces ya a nosotros últimamente nos toca vivir ya el bora con una huitota, el bora por allá de otros pueblos, entonces ya no van a hablar ni ella ni él van a hablar su propia lengua, entonces ya toca hablar el puro español, entonces los hijos ya se olvidan. Desde Capacachipel, Tipajam, Panitacón, Janarihuane, Panitacón, Janarimateja, Pocochiuji, ni Acuechi. Ya los padres no le quieren enseñar la lengua al hijo porque va a tener menos oportunidades. Entonces ahí hay una tensión económica que lo obliga a él a que pues deje de hablar su lengua porque me da más créditos hablar español o incluso hablar inglés, una lengua extranjera. Está la presencia de multinacionales, la explotación de los lugares sagrados. Si nosotros los indígenas hemos perdido mucho estos lugares sagrados y ahí radica el crecimiento de los pueblos, la instalación de los residuos que se envían a nuestros territorios también es una amenaza a nuestra lengua. El idioma lo habla gente y si la gente no vive bien, la gente se muere y el idioma se muere y tienen que buscar otras formas de sobrevivir más allá de la lengua. Y entonces están en riesgo esas lenguas que tienen muchos hablantes, supuestamente, y está en riesgo la que menos hablantes tiene. Porque lo que le da realmente a un pueblo la vitalidad de su lengua es la transmisión, ¿cierto? Eso quiere decir que de los chiquitos hasta el abuelo más viejo esté hablando. Y que hablar no es decir palabras, es comunicarse, es entender el mundo. La idea dominante hasta los años 80, realmente, del siglo pasado, la idea dominante es que eso es un lastre, es un vestigio de poblaciones salvajes, ¿no?, que hay que civilizar y hay que acabar con eso. El punto de quiebre es la constitución política.
1991 ya realmente llegan representantes indígenas a la constituyente, ¿no? Personas muy interesantes, etcétera, que dicen, oh, nosotros estamos acá. Y está la famosa anécdota de Lorenzo Muelas, el líder guambiano, ¿no? Que en la tribuna de la constituyente empieza a hablar en guambiano. Y entonces la gente, ¿esto qué es? No entendemos nada. Entonces, esto hace parte de Colombia. ¿Cuándo lo van a integrar? ¿Cuándo lo van a reconocer? En este momento, para nosotros, ninguna lengua o habla o dialecto es más ni menos que el otro. Si nosotros estamos pensando que uno es mejor, estamos tapando, estamos matando no solamente una lengua, un pueblo, un conocimiento, un territorio, se está dejando de pensar. Es así que debemos, no solamente Colombia, sino todo el planeta, en igualar, hacer ese diálogo para que nos entendamos. Porque mi conocimiento, como el conocimiento de usted, son tan válidos para vivir, para existir. Yo les voy a pasar la plastilina y Cancuna Rurrangueche, el que está ahí, el niño indígena, y le van a escribir en Inga, Ingame, Cane, pero lo van a hacer Tucuicuna, Tucuy, Sugyape, en forma unido, ¿sí? Trabajamos todos. Entonces, el hecho de que sea el español la lengua de prestigio y la lengua que por excelencia para la educación en el currículo, pues sí ha ido en detrimento de las lenguas originarias. Colombia es un país a quien se le reconocen muchas normas, muchas leyes, que garantizan derechos de los pueblos indígenas. En el caso de las lenguas nativas, por ejemplo, se genera la herramienta que la misma ley dice, y es la generación de un plan decenal de lenguas, que por 10 años tiene que generar estrategias para que las lenguas no se pierdan, para que se pueda permitir el uso, para que los hablantes continúen hablando la lengua, para que a través de los procesos educativos, que es muy conocido en Colombia, lleva más de 40 años con procesos de etnoeducación, se generen nuevas estrategias de protección al interior también de las instituciones educativas. Y además también se avanza en la necesidad de buscar que se generen contenidos en lenguas para que sean conocidos y visibilizadas las lenguas nativas en Colombia. Pues sería efectivo si en términos materiales se dedican recursos económicos que son fundamentales para desarrollar procesos de revitalización de las lenguas con la participación de las comunidades, y no solo en términos de llevarles proyectos o de pedirles sus opiniones, sino de involucrarlos de manera activa en los procesos de recuperación de la lengua, ¿no? Se aprende nuestra lengua cantando, bailando, en la acción. Así hemos hecho nosotros y los muchachos han aprendido. Los bailes no es solamente para mover el cuerpo, ¿no? Los bailes son realmente, primero se encuentran dos grupos. Están los propios y los invitados. Los invitados traen la cacería, traen lo que quieren, los otros lo reciben con el casabe de yuca, con la manicuera de yuca brava, etc., con la coca, ¿no? Y el tabaco, ¿no? Entonces hay intercambio y se van cantando cosas milenarias. Del arco iris, de la reproducción del grupo, de nuestra abuela que tiene que volver, que estamos esperando, de la cosecha, del ají, de la yuca, del tabaco, etc. O sea, es una cosa muy interesante, con muchas metáforas, un discurso lleno de doble sentido, es complicado, ¿no? Pero que tiene una complejidad muy grande y que los jóvenes aprenden para participar al baile. Kainar, borochito, kainar, borochito,
Caina, caina, borochito, ja, ja. Caina, caina, borochito, ja, ja. Mientras seguimos pensando que el gobierno colombiano nos va a ayudar, se irá desapareciendo nuestra lengua. Tenemos que encontrarnos, tenemos que enseñar nuestra lengua a través de los cantos a los niños, a las niñas, ¿sí? Solamente así podemos dar una vitalidad, una revitalización a nuestra lengua. Lo que quiere decir mi canción es: azul, ¿dónde estás? Azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Rojo. Bueno, para nosotros los boras es muy importante, o sea, nuestra lengua, porque por medio de nuestra lengua, de nuestros dialectos, nosotros nos conectamos con la madre selva, que es la que nos da vida a nosotros, para poder estar en armonía con los dueños de los árboles, de los animales, de los peces, porque si nosotros llegamos de pronto a no dar el uso adecuado a todas estas cosas, nos puede traer muchas consecuencias de epidemias, de enfermedades. Entonces evitamos tener esas consecuencias con la madre selva, ya que ella nos da vida a nosotros. Una cosa muy importante en este país ha sido la titulación de tierras, la atribución de resguardos. Porque realmente una sociedad, cuando está sobre su tierra propia, unas familias cuando están sobre su tierra propia, tiene un horizonte de un porvenir muy distinto del que está en situación precaria, sometido a deudas, a la venida del colono, del funcionario, de no sé qué tal. La lengua atraviesa todo. Y entonces hasta que no entendamos eso, vamos a seguir pensando que la lengua es algo que uno puede decirle a los hablantes: ay, es que ustedes dejaron de hablar, hablen pues. No es como revivir un mamut, que sería más simple revivir un mamut. Vamos a seguir en esta pérdida acelerada y catastrófica de la diversidad lingüística en Colombia. Hay algunos motivos para estar esperanzado, ¿no? Hay, por ejemplo, comunidades y jóvenes que pertenecen a las comunidades que se han apropiado de procesos de recuperación de su lengua, y que esto es una ganancia, ¿no? Que han empezado a recuperar el orgullo de ser indígenas, han empezado a hacer un trabajo de recuperación de sus lenguas, de su cultura. No sé, hay iniciativas de parte de diferentes lingüistas, antropólogos que acompañan a grupos que también son valiosas, pero sobre todo creo yo que lo que más me genera esperanza a mí es el trabajo que hemos venido realizando con algunos jóvenes indígenas, porque ellos son el futuro, pues, de esos procesos, ¿no? El Estado podría poner todo el dinero, profesionales, pero si los propios grupos no son conscientes de lo que se está perdiendo, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Los orientadores de la lengua nativa lo tenemos en nuestro territorio, ¿sí? Solamente dándole esa importancia a estos consejeros, a estos sabios que orientan las lenguas, ahí volveremos a valorar. Es aquí entre nosotros, entre nuestros sabios, nuestras abuelas, nuestros abuelos, los cantores, los que conocen cómo se hace la medicina, como que conocen los territorios, cada uno de las historias. ¿Sí? Identifiquemos eso y ahí sí podremos darle vitalidad, una revitalización real desde nuestras realidades de indígena. La importancia de las lenguas es que la lengua es poder, la lengua es espíritu. Como es poder y espíritu, el idioma o las lenguas domina, sana, cura, revive. La lengua para nosotros
es la esencia, que la identidad nuestra ante todo la naturaleza que existe en el mundo. Porque la lengua es para comunicar no solamente con la sociedad, sino con los seres espirituales.